llevar a una verdadera crisis sin precedentes. Venezuela es uno de los países más violentos de todo el mundo. Algunas ciudades venezolanas ocupan los primeros lugares alrededor del mundo en el número de homicidios. Sabemos que hay un descontrol de armas en manos de civiles. Hoy día hay mucha desesperación y mucha hambre. Todos estos son factores que combinados parecieran un cóctel letal. Así es que el diálogo es la única solución para resolver los problemas que hoy día enfrenta este país, un diálogo que pueda llegar a una concordia, a una reconciliación, pero sobre todo de carácter social. Las personas tienen que ser partícipes de no solo el futuro, sino el presente de la nación. Por ejemplo, hay posiciones también encontradas porque los grupos políticos llevan banderas que consideran inamovibles. Por ejemplo, desde el gobierno nacional se dice no se puede dialogar con gente que está preparando un golpe de Estado, que quieren sacar del poder abruptamente al presidente Nicolás Maduro. Eso es lo que alega el gobierno nacional. O dicen gente que no colabora, refiriéndose a la oposición, en la llamada emergencia económica que plantea el gobierno nacional, por lo que ellos denominan una guerra económica. Del lado de la oposición se dice no puede haber diálogo sin liberación de los llamados presos políticos, no puede haber diálogo sin que se concrete la convocatoria al referendo revocatorio. Con estas banderas levantadas de ambos grupos, ¿qué tanta disposición real, tangible, hay para el diálogo? Bueno, el Estado de Derecho es el que tiene que imperar y todos los poderes del Estado tienen que dialogar en virtud no de sus intereses políticos, sino en virtud de los intereses de la población. El Estado tiene la responsabilidad de protección y el compromiso de llevar el ejercicio de derechos humanos a la casa de todo mundo sin discriminación. Así es que el diálogo tiene que estar centrado no en posiciones políticas o en llamamientos políticos, sino en el llamado de la población que hoy día está atravesando por una encrucijada en su vida familiar y en su vida social. Así es que ese diálogo y esos acuerdos tienen que estar centrados en responder a la actual crisis que está atravesando los venezolanos y las venezolanas. Ahora, además del papel, ¿cómo evaluarían ustedes en Amnistía Internacional no solo el papel que están jugando estos tres expresidentes que ya mencionábamos, sino el resto de la comunidad internacional? El respeto de derechos humanos tiene que ser un compromiso compartido por los estados. La Organización de Estados Americanos, los miembros de la Organización de Estados Americanos tienen que responsabilizarse de compartir la protección de derechos humanos. Así es que cualquier iniciativa que busque precisamente centrar el diálogo y los acuerdos en los derechos humanos de la población en Venezuela será un diálogo bienvenido. Querer ayudar puede ser considerado como injerencista, como a veces lo consideran autoridades del gobierno nacional. No puede considerarse como injerencista cuando la vida de las personas es la que está en juego, cuando el traer comida a la mesa de las familias está en juego, cuando sanar a enfermos con medicamento está en juego. Señora Guevara, hay una costumbre en Primera Página y en Globovisión, es que siempre le damos prioridad a la participación de la audiencia. Hay muchos comentarios que ya los va a presentar mi compañera Steninf Olivares. Adelante. Gracias, Gabriela. Así es, vamos a iniciar de inmediato con una pregunta del señor Ángel Pérez. Señora Guevara, le pregunta, la crisis venezolana no es solo humanitaria. ¿Qué opina usted de los ajusticiamientos por la Operación Liberación del Pueblo y los linchamientos? Bueno, sin duda alguna la crisis no es solo humanitaria. Venezuela está atravesando por una compleja situación en materia de derechos humanos en el ejercicio civil y político de los ciudadanos, graves violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades y por oficiales de las fuerzas de seguridad. Conocemos y hemos conocido en estos días de testimonios desgarradores de personas, de familias que están sufriendo la pérdida de sus seres queridos, la desaparición, la demolición de sus hogares. Y sabemos que sin duda alguna el respeto de los derechos humanos tiene que estar central en cualquier estrategia para superar esta grave crisis de derechos humanos que hoy día enfrenta Venezuela. @DJMaster33 le pregunten qué hizo la señora Guevara por la crisis en México. En ese país hay más crisis. Bueno, efectivamente, la región de Américas en su conjunto está atravesando por graves retrocesos en materia de derechos humanos, con crisis tan dramáticas, no solo como la que vive Venezuela, pero también la que vive México. Amnistía Internacional tiene un trabajo intenso en materia de protección
y de hacer rendir cuentas a los estados en su compromiso por respetar los derechos humanos. México hoy día vive una de las peores crisis del hemisferio, con más de 27,000 personas desaparecidas, miles y miles de personas que han muerto en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico, que es una estrategia militarizada del Estado a responder a problemas sociales. Y lamentablemente la tendencia de esa militarización la vemos en cada uno de los países del continente, en donde miles y miles de personas hoy día están sufriendo de la vulneración de sus derechos humanos en manos del propio Estado. Otro comentario de @FreyesSilva le pregunta por qué Amnistía Internacional tardó tanto en comprometerse con el derecho básico del ciudadano venezolano, comida, salud y seguridad. Bueno, Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 54 años. Nosotros tenemos un trabajo constante de monitoreo y observancia de los derechos humanos. El tema de derechos económicos, sociales y culturales no es nuevo para Amnistía. Nosotros tenemos diferentes formas y estrategias de hacer que los países rindan cuenta frente a la necesidad de la mayoría de la población. Esto no es un tema nuevo para nosotros, tenemos un trabajo muy avanzado en muchas partes del mundo de defensa de los derechos económicos, de la defensa de los derechos básicos y fundamentales para los ciudadanos y las ciudadanas de todo el mundo. Oliver Fernández tiene una inquietud, le pregunta, quisiéramos saber si la señora Erika Guevara emitirá un informe y su opinión sobre la agresión al diputado Julio Borges y a periodistas. Bueno, nosotros rechazamos cualquier forma de violencia en contra de cualquier persona, incluido personajes políticos que quieran llevar un mensaje de respeto a los derechos humanos. Particularmente nos preocupa la situación que enfrentan los defensores y las defensoras de derechos humanos, pero también los compañeros y compañeras periodistas que en el ejercicio de su función de informar también pueden ver sus derechos humanos violentados. Hemos exhortado al Estado y particularmente a la Asamblea Nacional para la creación de un marco normativo e institucional de protección a la seguridad e integralidad de los defensores, las defensoras, los periodistas y los operadores de justicia. Lamentablemente el tiempo se hace corto, pero comparto con usted, señora Guevara, y con toda la audiencia un último comentario de Ángel Pérez. Le pregunta, por favor, diga qué opina de las agresiones a periodistas y la negación a entregar concesiones y papel a los medios de comunicación. La libertad de expresión es un derecho consagrado no solo por las normas internacionales, pero también por las normas nacionales. La protección del derecho a informar, pero también el derecho que tiene la ciudadanía a la información, tiene que ser respetada por las autoridades y no solo tiene que ser respetada, sino que tiene que ser asegurada. Amnistía Internacional rechaza absolutamente que se limite el derecho a la información y el derecho a informar, no solo en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo, que quiere decir también y visibilizar los testimonios sobre la situación venezolana. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, señora Guevara, y sí me gustaría en estos segundos finales su reflexión o comentario final o exhorto, por así decirlo, tanto a sectores del gobierno nacional como de la oposición en Venezuela. ¿Cuál sería ese exhorto de Amnistía Internacional para ambos grupos políticos? Bueno, nuestro exhorto es que se pongan las necesidades de la población en el centro de cualquier discusión, diálogo, estrategia para solucionar las diferentes crisis que hoy vive Venezuela, pero sobre todo el exhorto a que no solo se responda a la coyuntura, sino que se generen mecanismos de sostenibilidad que tengan al Estado de Derecho como principal actor, que se fortalezca la institucionalidad en Venezuela, que hoy día está tan debilitada, y que se puedan generar mecanismos reales de participación ciudadana para poder marcar el futuro del Venezuela que todas y todos queremos ver. Los puntos de contacto de Amnistía Internacional, página web o cuenta de Twitter. Bueno, sí, es @amnistía, es nuestra cuenta de Twitter en Venezuela, y nuestra página internacional es amnistía.org. Muchísimas gracias, señora Guevara, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros en Globovisión.